compartir hoy la palabra con un tema que el Señor me estuvo mostrando este último tiempo acerca de Jesús, a quien todos conocemos en diferentes medidas, en diferentes formas, pero lo conocemos, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Y puse un título a este mensaje, el cual es la plenitud de la deidad. Y vamos a orar, amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día que nos regalas hoy, por tu amor, por tu misericordia infinita, por tu gracia que, Señor, nos levanta, nos sostiene. Mi Padre, nos mantiene en tus caminos, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor, cumpliendo la promesa, o más bien lo que tú dijiste, que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, tú estarías ahí. Y estamos seguros de que tú estás acá presente, Señor. No podemos verte con nuestros ojos naturales, pero sabemos que estás aquí. Y te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Cristo. Y que todo lo que estudiemos esta mañana acerca de tu palabra, Señor, sea supervisado, guiado por ti. Tú enséñanos, Señor, a través de tu palabra escrita, Señor, a través de lo que nos has dejado, Señor, el legado, Señor, que es Cristo mismo escrito. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a necesitar mucha ayuda con las... Vamos a leer bastantes textos, amén, de la palabra. Empecemos con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 3. En el principio, por si no pueden leer todos de atrás, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muchas veces, la mayoría de las veces, la palabra es tan clara que no necesita interpretación, no necesita explicaciones, ¿no? Pero vamos a ir un poquito revisando algunos textos como este que es tan conocido. Y bueno, acá nos muestra que Jesús estaba antes de todo, ¿no? Antes de que el mundo fuese creado. Veamos ahora, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y bueno, la palabra dice en el versículo anterior que Jesús, Él es el verbo, ¿verdad? Jesús es el logos de Dios. Y si pensamos cómo fue creado todo lo que existe, todo lo que hay, veamos cómo en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, leamos Génesis, por favor, mejor. Génesis 1, capítulo 14, versículo 14 más bien. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y así fue creado Dios, todo fue creado Dios a través de su palabra. Y pensemos en el versículo que les decía, el primero que leímos, que Jesús es el verbo. Y si nos ponemos a pensar en qué es el verbo, que es tan importante para el lenguaje, en la comunicación es imprescindible, ¿verdad? Es una categoría léxica el verbo.
que nos indica acción, movimiento, ¿verdad? Todos sabemos eso. No se puede hablar sin el verbo. El verbo es el que indica acción. Y en este versículo podemos ver, por ejemplo, que luego dijo Dios, haya. Ahí está un verbo. Haya. El otro, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora el siguiente, el 14, por favor, para un poquito, el 15, perdón. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Y el siguiente más, por favor. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, hizo, otro verbo. Entonces, a través de su palabra, Dios hizo todas las cosas. Y Jesús es el verbo, y sin el verbo no podría ser, no hay acción, no hay movimiento, no podría haberse ejecutado la creación. Entonces, Jesús es fundamental, indispensable para la creación fue. Amén. El Padre reveló a través de muchos profetas, de todos sus profetas, a Jesús, reveló su vida, su ministerio, su nacimiento, su muerte. A través de, repito, los profetas, Dios fue mostrando a lo largo de la vida de la humanidad a Jesús, y esas profecías fueron cumplidas. Aún no todas, pero las que se referían a su primera venida en cuerpo humano y su ministerio, su muerte, detalles de su nacimiento incluso fueron profetizados. Entonces, así es como Dios fue mostrando a Cristo como el centro de todo. Leamos, por favor, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una ilustración de lo que les decía, ¿no? Acerca de Cristo, y además acá me muestra que Él es eterno, Jesús es eterno, Él existía en eternidad. Veamos por favor Isaías 7. Isaías es el profeta que creo que de manera más detallada profetizó acerca de Cristo, de su ministerio. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cientos de años antes de la llegada de Jesús. Leamos por favor ahora el mismo capítulo, capítulo 53. Isaías 53, del 4 al 9. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra,
de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. Esta es una profecía tan lejana en el tiempo, cientos de años antes de su llegada, de la llegada de Cristo a la tierra, y fue cumplida. Entonces, de esta manera vemos cómo la palabra, o más bien Dios, fue hablando de esa promesa de la venida de Cristo como un Mesías. Y aún si nos ponemos a pensar desde Adán, porque Adán ofrecía sacrificios, Abel, Caín, toda su descendencia, ¿verdad? Recordamos que esos sacrificios representaban a Cristo. Todo lo que se ve en la palabra son sombras de una realidad celestial, y son sombras, tipos, figuras de Cristo. Amén. Entonces, veamos algo más. Isaías. Veamos, a ver, un versículo más. Bueno, creo que estos son suficientes para entender que Dios ha estado mencionando o menciona durante toda la palabra a Cristo. Cristo es el centro. Todo señala a Cristo. Y si bien no hay algunos pasajes que parecería que no hablan directamente de Él, de alguna manera sí llegan a Cristo. Es decir, de manera directa o indirecta, toda la palabra refiere a Cristo. Y estaba viendo un poco, recordando que, por ejemplo, en el Génesis, cuando, bueno, desde Adán va mencionando el Génesis, todas las generaciones siguientes, y cómo Dios establece a través de sus siervos pacto con Abraham, establece promesas, y llegando a la vida de Jacob, vemos uno de sus hijos, los hijos de Jacob, los 12 hijos, recordemos, que, Dios va hablando de cada uno de ellos y todos siguen una línea por donde Dios está guiando o estableciendo la venida de Cristo. Y estudiando un poco el capítulo 37, llegamos a la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos en Génesis. Creo que tengo anotado. 37, en Génesis 37. Y creo que todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y José también es una figura de Cristo, ¿no? El libertador. Entonces, y hay cosas curiosas como el siguiente capítulo después de Génesis 37, viene el 38. Ahí está. Bueno, y nos vamos al 38 y de repente aparece una historia que parecería que está fuera de contexto. Y es la historia de Tamar. No sé, creo que muchos deben conocer la historia de Tamar. ¿Les suena el nombre? Hay dos mujeres Tamar que se mencionan, pero esta es la primera. Y Tamar es la nuera del primogénito de Judá, el cuarto hijo de Jacob, que después se fue llamado Israel. El cuarto hijo de Jacob fue Judá y se casó con esta mujer Tamar. Pero como cuenta la palabra, este hijo de Jacob, su primogénito llamado no fue agradable a los ojos de Dios y murió joven sin dejar descendencia. Entonces había una costumbre en la tradición judía que era el levirato, que consistía en que cuando una mujer enviudaba, podía y debía casarse con el hermano siguiente
del fallecido, de su esposo. Ese era el levirato. Entonces, ¿por qué? Para que no, por lo general las viudas y peor, sin descendencia, eran mujeres vulnerables. Entonces era una manera de protegerlas. Así que correspondía al hermano siguiente de el primogénito de Judá, casarse con Tamar. Y Onam es el nombre del hermano siguiente, el segundo, adelante, quien tenía que casarse con Tamar, pero no lo hizo porque él pensó y voy a tener hijos y van a ser hijos del primogénito y no quiso darle descendencia. Y esta y otras actitudes más de Onam, hermano de también desagradaron a Dios y también murió joven y sin descendencia. Entonces, Tamar, que estaba muy turbada, estaba desilusionada porque no podía tener descendencia y no iba a tener su parte de herencia también. Entonces, lo que correspondía de acuerdo al levirato es que el siguiente hijo tenía que casarse con ella, el tercer hijo de Jacob, que se llamaba Sela. Y Sela era muy joven todavía. Entonces Jacob le dijo a Tamar, ve a casa de tu padre y cuando tenga mayoría, ya deje de ser un joven y ya sea un adulto, pueda casarse contigo. Y ella se fue a la casa de su padre, pero Jacob tenía la sospecha de que sus hijos iban muriendo por causa de ella. Entonces no cumplió su promesa, no cumplió la promesa de darle a su hijo Sela para que ella no quede sola y tenga descendencia y parte de la herencia también. Entonces, esa es la historia que cuenta este pasaje. Y de repente sucedió algo, había una festividad que tenían los judíos que era la fiesta de los trasquiladores, donde iban a la localidad de Emnat, donde trasquilaban las ovejas, pero era toda una ceremonia, pero era una ceremonia con características paganas, donde había, por ejemplo, también la participación de mujeres de mal vivir, ¿no? que eran llevadas como parte del ritual. Entonces Tamar hizo algo astuto, no sé si correcto, pero en su desesperación, ella se disfrazó, dejó sus ropas de luto y se disfrazó de una de esas mujeres de mal vivir. Y al enterarse, eso hizo al enterarse que Jacob iba a asistir a esa fiesta de los trasquiladores. Entonces, se vistió de esa manera y fue al lugar. Y entre dos lomas se ubicó, donde cuando estaba pasando Jacob la vio y él pensó que ella era una mujer de mal vivir y la deseó. Entonces hizo un trato con ella y le dijo, si estás conmigo, si acuestas conmigo, te daré algo. Y hicieron un trato y ella le dijo, ¿qué me darás? Y él le dijo, un cabrito. Transaron un cabrito y se consumó el acto. Pero antes, en el trato, ella le dijo, dame una señal, porque él no tenía el cabrito ahí. Entonces, ella le pidió como una prenda, dame tu sello, tu cordón y tu bastón. Entonces él se quedó con esos objetos, ella se quedó con los objetos, se consumó el hecho y cada uno para su casa. Y después Jacob envió a uno de sus siervos a buscar a la mujer y entregar el cabrito y recuperar sus objetos. Pero el siervo no la encontró porque era Tamar, ¿verdad? Y luego Tamar regresó y otra vez vistió sus ropas de luto. Y pasa que después Tamar quedó encinta, quedó embarazada y al descubrir su estado, entonces todos se escandalizaron, empezando por Jacob, y se rasgó las vestiduras y dijo, esta mujer adúltera merece morir. Y bueno, dio una sentencia de que la quemen, que muera por su falta, ¿no? Entonces ella llevó los objetos que tenía de Jacob
para mostrar que eran de él, que eran suyos. Entonces, él al ver su pecado, se arrepintió y se dio cuenta del mal que hizo. Entonces, él aceptó a ella como su mujer, aunque no volvió a llegarse a ella, pero así fue, de tal manera que ella tuvo 2 hijos, eran 2 gemelos. Y Fares y Sara se llamaban. Y hay algo curioso en el nacimiento de estos bebés. Eran gemelos y la partera, cuando estaba naciendo el primero, que era Sara le puso un hilo rojo, dice en la muñeca. Le estaba poniendo un hilo rojo, pero él retiró la mano y después salió la mano del otro niño que era Fares, el otro bebé era Fares. Entonces, así es la historia. Y lo interesante de esta historia es que aparentemente queda fuera de contexto de todo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios y sus promesas y todo, y de repente aparece esta historia. Y lo interesante es que el mayor, el que fue recibido como primogénito, fue Fares, y de su descendencia viene David y todo el linaje de Cristo. Cristo proviene de ahí. Y se puede ver en este pasaje que Cristo también está ahí, que Él es contado, bueno, por ella, por su madre Tamar, es contado como parte del linaje de Cristo. Otro aspecto interesante de esta historia es que una vez más en el pueblo de Dios se repite la historia en la que el hijo menor toma el lugar del mayor. ¿Sí? Recordamos, por ejemplo, a Jacob y Esaú. Por otra parte, también se puede ver que como una mujer que era extraña, porque ella era cananea, hija de un cananeo, llega a ser parte del linaje de Cristo. Y no solo ella, también después Rahab, Ruth, y son mujeres que llegan a ser contadas en el linaje de Cristo, lo cual nos muestra que Dios nos muestra que no es que todo es por gracia, que el Evangelio también es para los gentiles. Y es una enseñanza muy, muy interesante, muy linda, que nos da luces a muchas realidades del Señor y cómo es Él, cómo ha obrado. Así que todo confluye en la palabra, en Cristo. Veamos unos pasajes más, por favor. Veamos, por favor, Efesios, capítulo 1. Versículo 28, gracias, perdón. 22, perdón, 22. 38, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Veamos otros pasajes más. Colosenses 2. Versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es increíble cómo hay tanta riqueza en un solo versículo, toda la palabra. Y si bien exégesis es un estudio minucioso, investigativo de la palabra en este caso, y los exégetas hacen eso, ¿no? Estudian la palabra y buscan un versículo y dicen en qué libro está escrito, a quién fue dirigido
O sea, la Biblia no ha sido escrita a nosotros, ha sido escrita para nosotros. Digamos, el libro de Romanos, la carta a Romanos, no fue escrita para nosotros, fue escrita a los romanos, pero es para nosotros, pero para ellos también, ¿no? Pero lo que hace el exégeta es analizar ese contexto histórico, qué quiso decir en ese contexto también geográfico, etcétera. Pero nosotros después podemos, o se tiene más bien, el exégeta tiene que buscar una aplicación a nosotros de alguna manera. Sí, entonces, si bien es la forma apropiada de estudiar la palabra y no tomar a lo loco un versículo, porque a veces se dice es bíblico y suficiente con eso, para a veces apropiarse o de alguna manera malinterpretar algún pasaje, por ejemplo, digamos, cuando, Judas se ahorcó. No podemos ver y decir, fue y se ahorcó, entonces eso es bíblico, me voy a ahorcar, no, ¿verdad? Entonces, hay que siempre estudiar con el contexto. Pero si bien de esa manera se tendría que estudiar la palabra, sea como sea, igual confluye toda en Cristo, en su obra redentora. Él es el Verbo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y como acabamos de leer, y pensemos, toda la plenitud de la deidad, Dios mismo. Dios no está en tiempo ni espacio, Dios no está en el cielo, el cielo no lo puede contener. El cielo, todo lo creado está en Él. Y toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y Cristo nos ha hecho parte de su cuerpo. De esa manera nosotros tenemos a Dios dentro, tenemos toda la plenitud de la deidad porque somos parte de su cuerpo. No podemos estar separados de esta realidad. Y ese es el misterio tan hermoso de Dios. Bueno, ese es el misterio porque no entendemos a cabalidad, pero cómo Dios puede habitar dentro de nosotros. Nosotros no somos santos, Él es el santo. Nosotros somos santificados. A pesar de ser pecadores todos, a pesar de ser imperfectos, Dios nos ve santos. Por eso es que, bueno, somos santificados, Dios nos ve santos y de esa manera podemos decir que somos santos también. Y Dios nos llama también a la santidad, a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, porque eso es lo que corresponde, ese es nuestro culto racional, es decir, entendiendo que somos hijos de Dios, que Cristo mora en nosotros, que su Espíritu Santo ha sellado nuestro ser. Racionalmente tenemos que vivir de acuerdo a la manera que Dios nos enseña. Está bien. Aquí hay uno. Pero creo que se escucha. Gracias. Entonces, a veces, si no logramos entender, todos conocemos a Jesús, conocemos la historia de Jesús, aún la gente inconversa conoce la historia de Jesús, pero necesitamos nosotros tomar conciencia de esta realidad de que la plenitud de la deidad está en Él, y muchas veces nosotros eclipsamos a Jesús. Eclipsamos, bueno, como un eclipse solar, ¿no? Donde la luna es cubierta por el sol en el trayecto. Todos sabemos lo que es un eclipse, y de repente ya no vemos al sol y la luna se interpone. Entonces, a veces hacemos eso con Jesús. Lo eclipsamos porque nuestras oraciones, nuestro culto personal hacia Él, nuestro vivir, se centra muchas veces en nuestros problemas, en nuestras necesidades, aún a veces en el servicio que supuestamente, el servicio que le damos a Él, aunque Dios no necesita nuestro servicio, no necesita nuestra alabanza, no necesita nuestras bocas, porque las piedras pueden alabar a Dios y Dios lo dice, y todo es por nosotros. A Dios le ha placido que nosotros podamos servirle a Él, pero el beneficio es para nosotros. Pero aún así, como en la historia de las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Marta y María. María a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, bebiendo de Él, estando con Él a su lado.
Y Marta, afanada, como dice la palabra, ¿no? Turbada, afanada, atendiéndolo. ¿Qué estaba haciendo Marta? No estaba preocupada en cosas, digamos, ajenas a Jesús, estaba atendiéndole a él, pero no era la mejor parte. Y Jesús le dice, Marta, Marta, turbada, afanada estás. Ella escogió la mejor parte y no se le será quitada. Entonces, a veces servimos también a Dios, pretendemos servir a Dios y nos afanamos tanto en que todo salga bien en todos, ¿no? No solamente, digamos, en el templo, sino también servirle, digamos, cuando estamos predicando a alguien en la calle o haciendo lo que sea, o en la casa también, en nuestras familias, porque consideramos que también es servir a Dios, hacer el bien por los demás y es también de alguna manera honrarlo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en no eclipsar a Jesús, que siempre tengamos presente que Él es el centro de todo. Por Él, para Él, en Él, todas las cosas fueron hechas. Entonces, eso es muy importante. Hay un pasaje interesante de Colosenses, pero tengo acá una versión de Dios habla hoy, de este mismo pasaje que hemos leído anteriormente, Colosenses 2.8, pero lo voy a leer acá en la versión de Dios habla hoy. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo y en Él Dios hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él, repito, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Como decía Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios, porque el diablo no está sobre Dios, el diablo es también parte de la creación de Dios, ¿sí? Pero claro, ha sido desechado. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie os critique a ustedes por lo que comen o beben, o cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad de Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Hemos muerto en Cristo y nuestro espíritu ha muerto, más bien ha resucitado, porque teníamos nuestro espíritu muerto. Y Dios, tenemos un cuerpo más bien que no ha sido todavía transformado, pero nuestro espíritu sí, ¿verdad? Y por eso es que estamos sujetos todavía a este cuerpo de pecado, como decía Pablo, ¿no? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Lo que no quiero, eso hago. Lo que tengo que hacer, no lo hago. Y hallo esto que hay en mí, ¿no? Que es esa ley. Entonces, este cuerpo no ha sido glorificado, pero no ha sido transformado. Entonces, tenemos esa lucha diaria con nuestra naturaleza humana pecadora.
Ahora, hay algo muy lindo que sucedió cuando Cristo, después de la muerte de Cristo, ¿se acuerdan que se apareció después después de su resurrección? Se apareció y no lo reconocieron algunos de sus discípulos y María, creo que Magdalena. Entonces, estaban caminando con ellos y le dijo María, y ella se dio la vuelta y dijo, lo reconoció recién y le dijo Raboni, y le dijo, no me toques porque aún mi cuerpo no ha sido glorificado, y así. Pero después, ya cuando su cuerpo fue transformado y fue glorificado, ¿se acuerdan que tuvo un encuentro y traspasó las paredes y les dio sus manos para que las tocasen, y su costado a Pedro, que era incrédulo? Entonces de repente, a Tomás, gracias, tienes razón, a Tomás. Entonces vemos a Cristo con un cuerpo glorificado, que puede ser tocado físicamente, pero también puede atravesar las paredes. ¿Y qué pasó con Cristo? Se quedó 40 días más capacitando a sus discípulos. ¿Y para qué? Para vivir una vida en una dimensión espiritual, en una dimensión espiritual. Y si bien los apóstoles, que eran 12, y con la muerte de Judas y su traición, fue reemplazado por Matías. De todas maneras, ahora, unos eran sus discípulos, eran llamados discípulos, luego apóstoles, pero no todos los seguidores eran apóstoles, ¿no? Algunos les decían, ven y sígueme, y les seguían, pero Jesús les decía eso, y eran seguidores, y había multitudes, más de 5,000. A veces muestran, por ejemplo, con la alimentación, ¿se acuerdan del pasaje de la alimentación de los 5,000? Ahí solo se cuentan a los varones, tantas multitudes que los seguían, ¿no? Pero sus apóstoles eran 12, y el requisito que tenían era haber estado con él personalmente. Y bueno, ellos fueron delegados por Cristo y se acuerdan de la gran comisión: vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todos saben ese pasaje, lo conocemos todos, ¿verdad? Y ese es el evangelio. Si ven el concepto de evangelio, no es otra cosa que la vida, obra y muerte de Jesús. Ese es el evangelio. Eso es lo que estamos llamados a predicar nosotros. Y si bien en la palabra encontramos muchos pasajes que hablan de diferentes historias, que tienen enseñanzas buenas para nuestro vivir, para tener una vida sana, moral, agradable a la comunidad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Pero está bien, pero el centro es Cristo. El centro es Cristo, y nuestra predicación tiene que ser a Cristo. Y todo lo bueno que podemos obtener en nuestra forma de vivir a los ojos de los demás es también parte del fruto de la vida de Cristo. No es que por buenas gentes, o porque somos muy moralistas, tenemos una vida moral, o porque sí estamos considerados como cristianos. No, somos... todo lo bueno que podamos tener es un fruto de la vida de Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos. Todo lo bueno que tengamos procede del Padre de las luces, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes: que siempre que estudiemos la palabra, siempre que la prediquemos, siempre que oremos, siempre que hagamos todo lo que hagamos, que sea pensando en Cristo, en honrarle, porque la honra es otorgar el lugar que le corresponde, ¿no? a una persona, y Cristo merece toda la honra, ¿verdad? Entonces no podemos eclipsarlo, no podemos taparlo y olvidarnos de Él. Él es el centro, todo va a Él, todo es por Él, para Él. Amén. Oremos, amén. Amén.